Muy buenas tardes, empezamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos en esta ocasión a Jorge. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, ¿y tú? Muy bien, hoy tenemos un programa muy ameno, muy interesante porque hoy vamos a hablar de algo muy importante que ya adelanto a nuestros siguientes que estén muy atentos para que no tengan ningún susto. Porque vamos a hablar de errores que pueden arruinar una herencia y cómo evitarlos, que es lo más importante. Efectivamente, José, hay algo que vemos mucho o muchas veces en el despacho, que son pues familias que han estado unidas toda la vida y que de repente por una herencia pues dejan de hablarse. Y lo más llamativo de esto es que en la mayoría de casos el conflicto no era inevitable, era un problema de falta de planificación. Ujú. Hoy lo que quiero explicar son los 4 errores, como tú decías, más frecuentes que pueden arruinar una herencia y pues cómo evitarlos. Ujú. El Perfecto. primer error es el hecho de no hacer testamento. Es el primer gran error que muchas personas cometen por el hecho de pensar, bueno, pues ya se arreglarán mis hijos, pero si no hay testamento no estás decidiendo tú ni tus hijos, estás decidiendo la ley. Ello implica pues que hay que hacer una declaración de herederos, que se retrasa todo, que se encarece, que puede que lo que dice la ley no es lo que hubiera querido la persona fallecida. Por ejemplo, imaginemos una persona separada, con hijos de distintas relaciones, o con una nueva pareja. Sin testamento, pues la situación se puede complicar muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, hacer testamento cuesta poco y evita muchos Ujú. problemas. Sí, y además tiene razón porque no sé por qué la gente evita hacer testamentos. Pues es algo más cultural, creo yo, porque asociamos el testamento con la muerte y por lo tanto a la gente se le cuesta afrontar esto, pero jurídicamente realmente es un acto de responsabilidad. Ujú. Porque puede ser que a lo mejor diga la gente, no, es que es muy caro. Realmente, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? No es caro, el coste notarial en cualquier notaría está en torno a los 70 o 80 euros. Es uno de los documentos notariales más baratos y más útiles que hay, por lo tanto, que no sea esa la razón por la que uno no hace testamento. Ujú. ¿Vale? Luego, el segundo error es no planificar los impuestos. Es pensar, pues, también que el tema fiscal, pues ya se apañarán mis hijos, que yo ya no lo veré. Es importante tratar con naturalidad tanto el hecho de hacer testamento como el hecho de los impuestos que nos vendrán una vez fallecido el que ha otorgado testamento. En primer lugar, impuestos de sucesiones, que ya sabemos que hay que liquidarlo en 6 meses. Si hay inmuebles, también hay que pagar la plusvalía municipal. Y el problema fundamental en cuanto a impuestos es que no haya liquidez. Es el mayor problema de los que existen. Hay, por ejemplo, familias que heredan una vivienda pero no tienen dinero efectivo para pagar los impuestos y se ven obligados pues a vender con prisas la vivienda, ¿vale? Por lo tanto, planificar no es pagar menos ilegalmente, es pagar lo que corresponde pero con una previsión para poder hacer frente a esos impuestos sin que nos pueda causar algún perjuicio. Ujú. Y luego aquí, Jorge, no sé si vamos a quitar un mito o nos lo vas a explicar bien. ¿Es verdad que Hacienda se queda con gran parte de la herencia? Bueno, es una verdad a medias porque va a depender mucho de la comunidad autónoma en la que nos encontremos y del grado de parentesco entre el fallecido y el heredero. Ujú. En casi todas las comunidades, las herencias que son de padres a hijos, la carga es muy bajita, es mucho menor de lo que la gente pueda pensar. El problema suele ser la desinformación y las noticias que buscan clics de aumentan las denuncias por no poder pagar impuestos y todo ese tipo de noticias que lo que buscan simplemente es que accedas a ellas para subir Ujú. el número de lectores, ¿vale? El tercer error que se comete bastante y que vemos en el despacho es hacer donaciones en vida sin estudiar las consecuencias que estas pueden tener, ¿vale? Cada vez es más frecuente porque los padres digan, yo le pongo ya el piso a mi nombre, a nombre de mi hijo, perdona, y así evito problemas. Y puede que lo que se estén es generando otros problemas, Ujú. ¿vale? ¿Como cuáles? Pues mira, hacer una donación puede implicar que el que hace la donación tenga una ganancia en el IRPF, en la declaración de la renta.
puede también perderse el control sobre el bien que se está donando, a menos que te reserves el usufructo, claro. Puede también pasar que el hijo pues se divorcie o tenga deudas y por lo tanto el bien ese que le has donado con toda la buena intención pues se vea afectado. Y por último también puede pasar que se generen pues desequilibrios entre hermanos, ¿vale? Un ejemplo muy típico es el que dona una vivienda a un hijo, después necesita venderla o hipotecarla porque, por ejemplo, pues tiene que pagarse la residencia y ya no puede hacerlo y decidir sobre ello. Por lo tanto, donar es una herramienta jurídica pues muy útil, pero no es una solución automática. Y otro de los errores o cosas que no se hacen del todo bien sin tener esa información correcta es qué pasa si uno de los hijos ha recibido dinero en vida y los otros no. Pues todo va a depender de cómo se haya hecho esa donación de dinero. Si se hace bien, evitaremos problemas. Pues la donación puede ser colacionable o no colacionable, es decir, que se traiga la herencia o que no. Puede que perjudique la legítima del resto de hijos o puede que no. Por lo tanto, si no se planifica bien, es un poco habitual de conflictos entre hermanos. Y el último error, que es el menos jurídico, pero el más humano, ¿vale? Es el de pensar que mis hijos se llevarán bien cuando yo muera. Es un error confiar en que no va a haber problemas o conflictos, que ojalá no los hubiera, pero cuando falta una persona importante de la familia, el nexo de unión, que llamo yo, pues aparecen emociones, aparecen comparaciones, reproches, que dan lugar a conflictos. Las situaciones más típicas son pues que uno dice que ha cuidado más a los padres que el otro, que uno vive en la vivienda de los padres y el otro no, que uno quiere vender la vivienda y otro no, que hay dinero en las cuentas porque no es muy claro, algún tipo de transferencias o de extracciones, ¿vale? Por lo tanto, una herencia mal organizada convierte pues el dolor o el duelo en un procedimiento judicial asegurado. Y esto que has comentado, entonces serían los conflictos más habituales entre hermanos o pueden haber otros también. El más habitual que nos encontramos en el despacho es que haya dos hermanos, que haya una vivienda que han heredado de los padres y que uno quiera venderla y el otro no. Es un caso súper frecuente. Es verdad que la ley permite acabar forzando esa venta, pero si no hay un acuerdo, pues puede acabar en una subasta y económicamente al final es perjudicial para todos, ¿vale? Por lo tanto, así un poquito para acabar, decir que la mejor herencia no es dejar bienes, sino es dejar tranquilidad. Y eso solo se va a conseguir cuando las cosas están claras y planificadas en vida. Y es muy importante que no recurramos a estas herencias tipo son genéricas que es descargar y ya está. Entonces es muy importante asesorarse de grandes expertos como sois vosotros, Marín y Mateo Abogados. Y si alguno de nuestros oyentes pues tiene pensado y dice, oye, pues soy joven, no tengo ningún problema, pero voy a hacer testamento porque, como bien has dicho al principio, no significa que sea como el sello, haces testamento y a las 2 semanas ya te marchas. No es el caso, es para tener una previsión, y el testamento además, como bien habéis explicado también muchas veces, se puede cambiar tantas veces como se quiera, no hay ningún problema. Entonces, si alguien dice, pues mira, me ha convencido, voy a hacerme el testamento, quiero acudir a ellos y que me asesoren, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues a través de la página web marimateabogados.com o a través del 96-320-2876. Estupendo, pues todo aclarado y apuntado. Muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes, José.